La tercera ley de Newton habla de a toda acción hay una reacción. Esta ley describe o indica que para que un cuerpo entre en acción se necesita obviamente una fuerza que lo mueva, pero a cada acción hay una consecuencia como tal, una reacción. Pensando y meditando un poco en esta ley de este físico matemático, me hacían la pregunta: ¿acciones o reacciones? ¿Qué prueban nuestra fe? Me ponía a pensar en esta ley y me hacía esa pregunta: ¿acciones o reacciones? ¿Qué prueba verdaderamente nuestra fe? Hemos escuchado en muchas ocasiones que el Evangelio es un diario vivir en nosotros. Cómo usted y yo decidimos, cómo usted y yo nos comportamos, cómo usted y yo vivimos, evidencia fe en nuestras vidas. Por tanto, la fe en nosotros se evidencia en cómo usted y yo nos comportamos, cómo usted y yo accionamos a nuestro diario vivir. Pero la verdadera prueba de nuestra fe no solamente descansa en nuestras acciones, sino en nuestras reacciones. Voy a repetir eso: la verdadera prueba de nuestra fe no solamente descansa en nuestras acciones, sino en nuestras reacciones. Vamos a meditar un poco en este principio y podemos decir que este principio se aplica de dos maneras en nuestras vidas. Recuerda el principio, lo repito nuevamente: la verdadera prueba de nuestra fe no descansa en nuestras acciones, pero descansa en la forma en cómo reaccionamos, evidencia fe en nuestras vidas. Ahora yo tengo una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí tienen fe en Jesús? Muy bien, obviamente cada uno de nosotros tenemos un nivel de confianza, de fe en Jesús, pero ¿cómo reacciona nuestra fe en diferentes circunstancias? Es la prueba de que nuestra fe está madurando, está creciendo, se está estableciendo, o solamente es un juego de palabras o simples dichos que todo mundo puede decir. De hecho, usted le pregunta a un alcohólico, está en una cantina, y usted le pregunta: ¿tú tienes fe en Jesús? Y él te va a decir que sí tiene fe en Jesús, pero sus acciones no evidencian fe, mucho menos sus reacciones. Entonces, este principio se puede aplicar de dos maneras en nuestras vidas. Se puede aplicar cuando usted y yo nos enfrentamos a dificultades, problemas o tormentas que nos toca vivir. Tormentas donde hemos escuchado, hemos recibido noticias de un dictamen médico o de un problema que nos toca enfrentar, a lo cual en nuestra naturaleza, en nuestras posibilidades, está fuera de nuestro alcance. En otras palabras, este principio se puede aplicar cuando usted y yo enfrentamos una situación en nuestras vidas de angustia, de dificultad, de tormenta, de problemas. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba en la barca con sus discípulos, allá a la altura de Mateo capítulo 8, verso 26 en adelante? Dice la Biblia que iba con sus discípulos y de repente dice la Biblia que se levantó una tormenta que amenazó con que la barca se hundiera. ¿Cuál fue la reacción de sus discípulos ante tal amenaza? Maestro, despiértate, que no ves que vamos a morir. ¿Y qué hacía Jesús en ese momento? Dice la Biblia que dormía. Dormía en ese momento, aún en medio de cualquier tormenta. Jesús estaba en la barca y en él había tranquilidad porque él estaba en control de todas las cosas. Pero la reacción de sus discípulos fue contraria a la que Jesús esperaba que hombres de fe como sus discípulos reaccionaran. Ahora, ¿acaso los discípulos no tenían fe en Jesús? ¿Acaso los discípulos no confiaban en que Jesús podía hacer otro milagro como lo que ellos habían visto en horas anteriores o en días anteriores? Claro que sí, pero recuerde, la verdadera fe, la verdadera prueba de nuestra fe no está en nuestras acciones, sino en nuestras reacciones. Entonces, las amenazas que atentan a nuestra vida, ¿cómo usted y yo reaccionamos ante esas amenazas, ante esas imposibilidades? Evidencian fe en nosotros. No solamente cuando usted y yo estamos bien, no solamente cuando usted y yo todo nos va bien o nos comportamos de alguna manera de acuerdo a un creyente o un cristiano. Entonces se puede aplicar este principio cuando nos encontramos ante esas dificultades
que inundan nuestras vidas y nos llevan a enfrentarnos ante un imposible. ¿Cómo reaccionas ante una mala noticia en tu vida? ¿Cómo reaccionas ante una incertidumbre en tu vida? ¿Cómo reaccionas ante un imposible en tu vida? Es la verdadera prueba de fe que Dios usa para, obviamente, probar y calificar nuestra fe. Repito, no es que no confiemos, no es que no tengamos fe ante el Señor, pero Él prueba la fe de cada uno de nosotros en cómo reaccionamos ante los problemas. Y esto fue lo que pasó con sus discípulos en la barca. Iba en la barca. ¿Acaso Jesús no sabía que iba a levantarse una tormenta? ¿Acaso Él no sabía, no controlaba todo el tiempo y la naturaleza? Claro que lo sabía, pero Él dice, voy a usar esta circunstancia para probar la fe de los que creen en mí. Ahora, Jesús ya sabía el nivel de fe que había en sus discípulos, pero lo que Jesús quería es que sus discípulos se dieran cuenta de en qué nivel se encontraba su fe. Lo que Jesús quiso decirle a sus discípulos es que ustedes creen en mí por lo que me ven hacer en mí, los milagros que yo hago, y está bien que crean en mí, pero yo quiero probar su fe en ver cómo reaccionan ante un imposible en su vida. Entonces, por eso el principio, la verdadera prueba de nuestra fe no solamente está en nuestras acciones, por eso en nuestras reacciones. Entonces, la segunda forma de aplicar este principio a nuestras vidas es cómo reaccionamos ante aquellas personas que accionan con maldad a nuestras vidas. La forma en cómo usted y yo reaccionamos ante aquellas personas que maquinan maldad contra nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante aquellas personas que nos maldicen? ¿Cómo reaccionamos ante aquellas personas que nos hacen mal, aun sin nosotros merecer que esa persona hable mal o nos haga mal? La forma en cómo usted y yo reaccionamos evidencia fe en nuestras vidas. Ahora, cada uno de nosotros no somos culpables por las acciones que otras personas hagan hacia nosotros, pero sí somos culpables de cómo reaccionamos a dichas acciones. Voy a repetir eso. Usted y yo no somos culpables muchas veces de cómo esas personas llenas de maldad, llenas de odio, llenas de envidia, accionan hacia nosotros. Lo que hacen para hacernos sentir mal o lo que hacen para cometer una maldad a nosotros. No somos culpables muchas veces, pero sí somos culpables de cómo reaccionamos ante esas acciones. Cuenta la historia de un pastor en la ciudad de Detroit, allá a la altura del año 2009, un pastor que su ministerio se dedicaba a ayudar a pandilleros que estaban obviamente en pandillas y tenían conflictos con drogas, eran drogadictos y pandilleros. Este ministerio de este pastor era un poco obviamente arriesgado, se requería la protección del Todopoderoso. Imagínese ir y servir en una pandilla o buscar cómo dar el mensaje del evangelio ante un grupo de pandilleros o drogadictos. La forma en cómo esas personas iban a reaccionar, si iban a hacer bien o mal, se requería la protección del Todopoderoso de este pastor. Lo paradójico o lo difícil de explicar es que una madrugada, este pastor se encontraba en su casa y en una de las madrugadas se metieron hombres a la habitación, a la casa de este pastor, y resulta que al él encontrar a los ladrones, uno de ellos le propinó 37 puñaladas alrededor de todo su cuerpo. Este pastor cuidaba de este tipo de personas, pero uno de estos tipos de personas fue y entró a su casa y lo acuchilló 37 veces. Wow, dice usted, ¿cómo es posible que este pastor hacía buenas acciones a esta persona, pero esta persona le pagó con mal al pastor de tal manera que quiso matarlo? Y digo quiso porque las 37 puñaladas que le clavaron al cuerpo de este pastor no fueron suficientes para matar a este pastor. Y aquí va lo milagroso que ocurrió en esta historia. Muchos milagros, alrededor de 4 o 5 milagros que pude contar. Dicen la policía que investigó el crimen de este pastor, que en el lugar donde apuñalan al pastor,
primero el dictamen de los paramédicos dice que de las 37 puñaladas, 6 puñaladas estuvieron a milímetros de afectar órganos vitales en el cuerpo del pastor, de tal manera que éste muriera o que quedara parapléjico o paralítico de por vida. Estuvieron solamente a milímetros de llegar a lugares o a órganos vitales para que muriera o para que quedara paralítico el resto de su vida. ¿Cómo es posible eso? La intervención de Dios, el milagro de Dios en medio de una situación que pareciera que hubiese salido del control de Dios. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que el reporte de los policías dicen que donde encontraron el cuerpo o donde apuñalaron al pastor, estaba un gran charco de sangre y habían rastros de sangre en la pared donde el pastor se puso de pie y fue a buscar ayuda a un vecino. Pero lo interesante es esto, que ellos encontraron un charco de sangre donde habían apuñalado al pastor y cercano a ese rastro habían sangres en la pared. Pero desde ese lugar hasta donde el pastor fue donde el vecino a pedirle ayuda, no se encontraba ni un rastro de sangre desde el punto donde lo apuñalaron hasta donde él fue a pedir ayuda. ¿Cómo sucedió eso? Una vez más, la intervención divina de Dios en medio de una situación que pareciera que salió del control de Dios. Ahora, ahí no acaban los milagros. Lo interesante es que cuando a este pastor, obviamente sale de cuidados intensivos, se salva, obviamente tenía 1,20 m en todo su cuerpo de puras cicatrices de las puñaladas que le metieron. Dice que la policía lo llamó a testiguar en contra de este hombre que lo apuñaló, pero este pastor no habló nunca haciéndose la víctima contra esta persona que le hizo. Él habló solamente palabras de vida y dijo: yo solo sé que yo perdono a quien me hizo daño. La verdadera prueba de nuestra fe no está en nuestras acciones, sino en nuestras reacciones. Este pastor, lo más lógico, lo más natural es que si alguien te hace daño, según la ley de Newton, es que a toda acción hay una reacción opuesta a la acción que se hace. En otras palabras, si me haces mal, mi reacción es accionar con lo malo. Si me tratas de matar a mí, mi acción o mi reacción a eso es obviamente opuesto a eso que me hiciste. De alguna manera, una venganza. Pero este pastor, lo único que le dijo a la policía: yo solo sé que perdono a este que trató de matarte. Se escucha fácil, pero difícil. Ahora, ahí no acaban los milagros. Este pastor dijo: si Dios me ha perdonado tanto sin merecer su perdón, ¿por qué yo no puedo perdonar a este hombre que quiso matarme sin merecer mi perdón? No acaba ahí. Dice la historia que los familiares de este hombre que me hicieron matar a este pastor, todos le dieron la espalda. Todo el mundo le dice: vos ahí te encontrás, ahí te mirás vos con las autoridades, nos vemos, ahí que la suerte te acompañe, olvídate de que tenés familia, olvídate de que tenés mamá. Todos le dieron la espalda y la única amistad que este hombre tenía era el pastor que trató de matar. El único contacto que este hombre tenía era al pastor que él trató de matar. Y en medio de ese testimonio, este hombre se encuentra con un perdón inmerecido en su vida. Y a través de ese perdón inmerecido en su vida, experimentó el perdón de Dios inmerecido en su vida. La historia narra que todo el cuartel de policías que investigó el crimen y el cuartel de paramédicos o los paramédicos que estuvieron al tanto de lo que ocurrió con este pastor, dicen que al ver la sagacidad, la audacidad
y la reacción de este pastor al perdonar a quien les hizo daño, ellos también experimentaron y vieron a carne propia el perdón del Padre en sus vidas. En otras palabras, ellos dicen: wow, entonces yo no tengo que hacer nada para que el Padre me perdone, porque su perdón está al alcance de cada uno de nosotros, aún sin merecerlo. Y dice la historia que todos ellos reconocieron a Jesús porque experimentaron el perdón del Padre en el testimonio de este pastor. Tremenda historia. El pastor se salvó, continuó haciendo su ministerio, se hizo amigo de aquel que lo intentó matar. Jesús llegó a la vida de este hombre por medio del perdón que le dio el pastor. Todo el cuartel de policía que estuvo involucrado y los paramédicos que estuvieron involucrados, a través del testimonio de este pastor, conocieron a Jesús y palparon el perdón de Dios inmerecido en ellos, solamente por cómo reaccionó a una acción. Por eso la verdadera prueba de nuestra fe no solamente está en nuestras acciones, sino en nuestras reacciones. Y el perdón es la prueba clave en nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted y yo hemos experimentado ofensas de gente que queremos, que amamos, aún de nuestros propios familiares, y nos negamos a perdonar? No hemos recibido ni una puñalada. Usted no se imagina, hermano, lo que han hablado. Son como puñaladas las puñaladas que te hayan dado. ¿Acaso Jesús no perdonó nuestros pecados aún sin merecerlos? ¿Por qué nosotros no perdonar a aquellos que nos hacen daño? Es relativamente fácil actuar como Jesús. Escuche bien, relativamente fácil actuar como Jesús. Pero es mucho más difícil reaccionar como Él. ¿Se acuerdan Jesús? Listo para ser crucificado, acusado, escupido, maltratado. La forma en cómo reaccionó Jesús, ahí clavado en la cruz. La forma en cómo reaccionó Jesús, solamente dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Recuerdan el primer mártir de la iglesia o el discípulo Esteban, cuando estuvieron apedreándolo? ¿Qué fue lo que dijo este hombre? Señor, a llover fuego y consúmelo. No le tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo reaccionamos usted y yo ante aquellas circunstancias o acciones de personas que nos rodean? Es la verdadera prueba de nuestra fe. Y quizás Dios está listo para obrar milagros a través de usted en otras personas, pero solo está esperando que reacciones de la forma correcta. El perdón es la prueba de fuego para que nuestras acciones, nuestras reacciones sean creadores de milagros en otras personas. ¿Recuerdan la historia de José? ¿Se acuerdan de José? Dice la Biblia que sus hermanos lo vendieron, lo dieron por muerto. Y dice la Biblia que a la altura de los 17 años, allá en Génesis 50:20, cuando ya se encuentra José con sus hermanos, ¿cómo fue que reaccionó José? ¿Cómo reaccionarías tú ante tus hermanos que tratan de venderte, hablan mal de ti, ponen en tela de duda tu integridad, te ponen en contra de toda tu familia, y allá a la altura de los años, de 10 años para arriba, te lo encuentras y llega a tu puerta y te llega a pedir comida? Esa persona que habló tan mal de ti, esa persona que te hizo tanta maldad a ti, ¿cómo reaccionarías si esa persona toca a tu puerta y te pide un plato de comida y te dice: ayúdame? ¿Cuál es tu reacción a eso? La Biblia dice que José se acercó a sus hermanos y dijo: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Por eso, mi amado hermano, usted y yo no podemos controlar cómo la gente acciona
en mal a nosotros, pero sí podemos controlar y sí somos culpables de cómo reaccionamos a esas acciones. Y los grandes milagros están a la puerta esperando cómo un hijo de Dios reacciona ante una situación difícil en su vida. Cada situación que nos toque enfrentar en la vida se convertirá en un accidente o quizás en algún designio divino. Eso dependerá en cómo usted y yo reaccionemos. ¿O será un accidente que te ocurrió? ¿O será un designio divino para que Dios obre grandes milagros en la vida de los que ven cómo reaccionas ante tal circunstancia? Tú quizás no eres culpable, como dije, de ciertas acciones que comete la gente, pero sí somos culpables en cómo reaccionamos a dichas acciones. Recuerden que no hay coincidencias, solo hay providencias. No hay accidentes, hay designios divinos. Cuando te ocurre algo, me pasó este accidente, trata de ver los designios de Dios. ¿Qué Dios quiere hacer en medio de eso que estás enfrentando? ¿Cómo Dios espera que cada uno de nosotros reaccionemos ante ese accidente que nos está tocando enfrentar? Podemos ver los designios divinos de Dios en medio de toda circunstancia. Que Dios nos pueda abrir el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento, la sabiduría para poder ver los designios divinos en medio de toda imposibilidad que nos toque enfrentar. Porque todo giro del destino, mi amado hermano, forma parte de la danza original que diseñó el mismo Dios. Romanos capítulo 12, vaya conmigo a Romanos capítulo 12, verso 14. Mire lo que escribió el apóstol Pablo, un texto tan tremendo. Romanos capítulo 12, verso 14. Bendigan a quienes los persiguen. Esto no es nada que ver con la ley de Newton. Si alguien te hace daño, la ley decía, si alguien te hace daño, tú le das daño. Ojo por ojo, diente por diente, herida por herida, pie por pie, vida por vida, decía la ley. Pero cuando Jesús vino, Él vino a dar un entendimiento más claro de lo que significaba esa parte de la ley. Entonces Pablo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, dice: bendigan a quienes los persiguen, no maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. No, hermano, pero es que eso es difícil. Nadie dijo que el evangelio era fácil. Nadie dijo que vivir en contra de la corriente de este mundo era fácil. Estás nadando en contracorriente. ¿Cuántos son nadadores aquí? Buenos nadadores, o seminadadores, o medio nadadores, o ya no se ahoga, pues. ¿Cuántos? ¿Te ha tocado nadar contracorriente? Necesitas un doble esfuerzo, o un triple quizás. Nuestra forma de vivir es en contra a lo que este mundo llama normal. Lo normal es que si alguien te hace daño, ojo por ojo, diente por diente, dice la Biblia. Y usamos textos fuera de contexto para formar un pretexto a nuestras malas acciones y reacciones. Pero dice, no maldigan, sino pídanle a Dios en oración. Nos saltamos al verso 17. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Póngase a pensar hoy en día, ¿quién te hizo mal hoy? Ahora pregúntese, ¿cómo reaccionó a ese mal que te hicieron? ¿Con mal? Compórtese de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Verso 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, me la va a pagar? A mí el que me la hace me las paga. Cuidado. Cuidado. ¿Me dejó de hablar? Ya no le hablo tampoco. ¿Habló mal de mí? Hoy le digo a todo el mundo, hasta lo voy a publicar en Facebook, la clase de persona que es.
Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justicia o la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Verso 20, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Ok, hermano, le voy a dar de comer, pero le voy a echar un poquito para que le haga daño. Si tiene sed, dale de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Mateo capítulo 5, vaya conmigo rápidamente. Mateo capítulo 5, aquí Jesús está hablando. Mateo capítulo 5, verso 38, Mateo 5, 38, rápidamente. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Jesús está recordando la ley en Levíticos, en Éxodo, la ley obviamente de que si alguien te hacía algún daño, la ley decía ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, pie por pie, daño por daño. Pero Jesús dice, ojo por ojo, continúa diciendo, y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demanda ante el tribunal y te quitan la camisa, dale también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Verso, a ver, me salté creo yo, ¿verdad? Sí, ahí está. Verso 38, dije 5, 38 al 48, estamos bien. Verso 42, dale a los que te pidan y no le des la espalda a quienes te pidan prestado. Verso 43, han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Algunos de nosotros nos gusta subrayar esto en la ley. ¿Ves? La Biblia dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Entonces Jesús dice, han oído que la ley dice eso. Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo aman a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? ¿Ha visto a esa persona? No, es que son mi brother porque es que vos me caes bien. Es que aquel no me cae tan bien. Solo aquí entre nosotros, pupilos. ¿Y por qué no juntás a este hermano? No, es que no me cae bien. Solo amo a usted porque usted, dice Jesús, si solo ama a quienes le aman, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Por eso el principio, la forma en cómo reaccionamos, evidencia fe. No solo la forma en cómo accionamos. Cuando alguien nos hace algún daño, ¿cómo reaccionas? Evidencia la confianza que tienes en el Rey, bajo el dominio de un reino que Él estableció, que es contrario a lo que este mundo te dice. Lucas capítulo 6, verso 27, rápidamente, Lucas capítulo 6. Estoy poniendo bases bíblicas del principio que estoy compartiendo con ustedes. Lucas capítulo 6, verso 27 al 36. A los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes lo odian. No me levanten la mano, pero yo estoy casi seguro que aquí quizás en este auditorio habemos por lo menos unas 10 personas que conocemos de alguien que nos odia. No me levanten la mano, no me quiero dar cuenta.
Quizás hay alguien, un familiar, alguien que no sabemos por qué, pero nos odia. No sé si porque somos guapos, pues no sé. Pero conocemos de alguien que quizás nos odia. Entonces dice, a los que están dispuestos a escuchar eso, amen a sus enemigos y hagan bien a los que los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Algunos de nosotros nos gusta mucho este texto. Bueno, entonces el libro que te quité no te lo voy a regresar hoy, porque la Biblia dice que no trates de recuperarlo. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Verso 32, si solo aman a quienes los aman ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Todo lo que usted y yo enfrentamos es obra de arte del Maestro. Son designios, son citas divinas que Dios nos permite estar ahí para Él obrar milagros. Pero no solamente en nosotros, sino en las otras personas que están alrededor de nosotros. Pero milagros ocurrirán o serán simples accidentes de acuerdo a la forma en cómo reaccionemos. Este pastor, el mal que le hizo a este hombre, él dijo, yo no voy a hablar como víctima, yo solamente sé que a este hombre lo perdono por el daño que me hizo. Porque si mi padre me ha perdonado a mí, ¿cómo yo no perdonar a él? No vamos a ninguna parte por accidente, mi amado hermano. Vayamos donde vayamos, Dios nos está enviando ahí. El accidente o incidente que nos ocurre enfrentar, no pienses que Dios te abandonó, no pienses que Dios te está castigando, no pienses que tal vez Dios se olvidó de mí. No. Cualquier situación que te toque enfrentar, recuerda, Dios está obrando en este lugar también. Dios está en control de esta situación también, pero cómo reacciono ante estas circunstancias es un antesala o prepara para que Dios obre en milagro en la gente que me rodea. Estés donde estés, Dios nos ha puesto ahí. La circunstancia que te toca enfrentar, Dios de alguna manera la está permitiendo para ver en ti la forma en cómo reaccionas. Él tiene un propósito para que estés en ese lugar donde te encuentras. Él tiene un propósito para que enfrentes esa situación que te está tocando enfrentar. Él tiene un propósito para que tú pases por ese desierto que te está tocando enfrentar. Pero cómo reaccionas a ese desierto es el antesala o la preparación para que Dios obre en milagro a tu favor y a favor de los que te rodean. Pero Dios espera cómo reaccionas ante ese desierto. ¿Se acuerdan Job? La historia de Job la hemos leído muchas ocasiones, muchas predicaciones, la historia de Job. La mujer de Job le dice, ¿cómo? Después de todo lo que te ha pasado, te quedaste sin hijo, tienes lepra, solo falta que te caiga un rayo, lo diríamos popularmente hablando, ¿verdad? Y le dice la mujer a Job, maldice a tu Dios y muérete. Y Job le responde, muy sabiamente, ¿aceptaremos solo lo bueno de Dios y no lo malo? Ante todo y por todo, Dios sea glorificado. A veces como creyentes solamente esperamos que cosas buenas nos sucedan. Pero recuerda, nunca olvides, cosas malas le suceden también a la gente buena. Mala aparentemente, pero en medio de esa situación mala, Dios está obrando milagros. Cristo que habita en cada uno de nosotros tiene algo que quiere que hagamos mientras estemos en ese lugar o mientras estemos en ese desierto. Él espera que haga algo o que reacciones como de una forma correcta que prepara los milagros que Él quiere hacer en ese lugar y en esa circunstancia. Si creemos en eso, veremos su gracia, su amor y su poder transformador para obrar milagros en ese desierto.
Tal vez no estás precisamente donde usted y yo queremos estar. Tal vez no estamos viviendo la situación que queremos vivir, la situación de paz, de tranquilidad, de abundancia. Quizás no estamos viviendo eso actualmente, pero Dios puede usar eso, justamente lo que estás viviendo actualmente. Dios puede usarlo para obrar su perfecta voluntad y para hacer milagros en los que te rodean. Quiere usar las circunstancias que estás viviendo para obrar milagros en la vida de otras personas, no solamente en tu vida. A veces oramos a Dios para que obre milagros en nuestras vidas, pero muchas veces nos comportamos egoístamente. Solo queremos que Dios haga milagros para nosotros, pero nunca nos damos cuenta que aun en medio de ese dolor, de esa incertidumbre, de esa enfermedad que estás viviendo, Dios espera que reacciones con fe para que la fe de otra persona sea alimentada y a través de esa fe obrar milagros en otra persona, aunque tú no recibas el milagro que esperas. ¿Cómo reaccionamos? Es la verdadera prueba de nuestra fe. De hecho, es posible que Dios te tenga donde Él quiere que estés ahorita. Hermano, pero usted no se imagina cómo me encuentro ahorita. De hecho, quizás Dios quiere que estés en ese lugar ahorita. No te apresures en salir de ese lugar quizás tanto. No te apresures en ir al lugar donde deseas estar. Quizás Dios en ese lugar te quiere permitir que veas milagros ocurriendo. Termino con esto. Cuando decides estar del lado de Dios, mi amado hermano, no significa que seremos inmunes a toda enfermedad. No significa que vamos a ser exentos de sufrir cualquier accidente o cualquier situación difícil. No significa eso. Porque repito, a la gente buena también le suceden cosas malas. No porque hayamos pecado, no porque el Señor nos está castigando, sino porque Dios está probando nuestra fe. Y Dios está preparando un lugar donde Él pueda obrar en milagros a los que te rodean. Pero la forma en cómo reacciones prepara los milagros que Dios quiere hacer. Según cómo reaccionas a dichas situaciones, determinará la confianza que cada uno de nosotros tenemos. No tenemos el control sobre las circunstancias que nos acontecen, mi amado hermano, o que vivimos, pero podemos vivir con la sagrada confianza, sabiendo que todo obra para bien a los que aman a Dios y son llamados según su propósito. Yo no sé en qué lugar te encuentras hoy en día. Los que están viendo la transmisión, no sé qué situación te está tocando vivir en estos momentos, en este día, en estas semanas, en estos últimos meses. Yo no lo sé, pero aquel orquestador de todas las cosas, aquel que tiene el control de todas las cosas, quizás Dios te está teniendo en ese lugar o en esa situación para obrar milagros, pero no solamente pienses egoístamente que es para un milagro para que tú esperas. Quizás Dios está o quiere obrar en milagros en la vida de los que te rodean. Y cuando Dios hace milagros en la vida de los que te rodean, el nombre de Dios es glorificado. Y no maldigas a Dios por no esperar la respuesta que anhelas de parte de Dios. Pero bendice a Dios porque aunque no ha llegado tu respuesta, la respuesta a otros ha llegado a través de cómo usted y yo reaccionamos ante los imposibles. Por eso la verdadera prueba de nuestra fe no está en nuestras acciones, sino en nuestras reacciones. Ahí en el desierto donde te encuentras, ahí en el lugar donde estás ahora, quizás Dios te tiene en ese lugar, como tuvo con sus discípulos en la barca. Quizás Dios te quiere llevar al otro lado, pero para ir al otro lado necesitas pasar por una tormenta. Y la tormenta te califica para estar en el otro lado. Pero ¿cómo reaccionas? Evidencia la confianza, la convicción de que Dios es tu Dios, es tu sustentador, es tu proveedor y es al quien tú y yo amamos. Levanta sus manos al cielo ahí donde está usted.
Padre, en el nombre de Jesús, a través de tu Espíritu Santo que mora en la vida de cada creyente que esté en este lugar, Señor. Yo oro, Señor, para que tú traigas convicción a sus corazones, para que traigas una luz de propósito en medio de lo que están viviendo en este momento, Señor. No podemos controlar la situación que nos está tocando enfrentar, Señor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a dichas circunstancias. Tu palabra dice, Señor, que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Padre, que cada una de las personas que están en este lugar o que nos ven a través de la transmisión, Señor, hasta ahí lo íntimo de su hogar, donde se encuentren, sea cual sea la circunstancia que le está tocando vivir, hoy le dices: yo quiero que estés ahí. Yo quiero que vivas lo que estás viviendo. No lo envié yo, pero yo lo permití, porque quiero ver tu reacción ante un imposible. Y quiero que te des cuenta que la verdadera prueba de tu confianza en mí no está únicamente en cómo te comportas ante una circunstancia, sino en cómo reaccionas ante dicha circunstancia. Padre, yo oro que a través de tu Espíritu Santo, cada persona que está viviendo un imposible en estos días, tú traigas consuelo, traigas paz. Paz en la mente y en el corazón. Que puedan recordar lo que tu palabra dice. Todas las cosas colaboran para bien a los que te aman a ti. Y todas las cosas incluyen los tiempos de tormentas, los tiempos de tribulación, los tiempos de enfermedad, los tiempos de imposibles. Todas las cosas ayudan a bien. Pero, Señor, que seamos como Pablo y Silas allá al fondo del calabozo. Su reacción no fue quejarse contra ti. Su reacción fue entonar himnos, adoración a ti. Porque cuando adoramos, Señor, la perspectiva de nuestras circunstancias cambia y vemos a Dios sentado en el trono por encima de nuestros imposibles. Por eso tu palabra dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe.